Listo, ya estamos ahí en vivo. Pasamos a Samuel. Bueno, buenas noches, iglesia. Dios les bendiga una vez más. Estamos reunidos aquí todos para leer la palabra del Señor una vez más. Recuerden que hoy vamos a estar leyendo Juan. Lucas. No, ya estamos en Juan hace un rato. Juan, ya vamos a estar con los capítulos 4, ¿sí? 4, 5, 4, 5 y 6, si no estoy mal. 4 y 5. Sí, creo que 4 y 5. Sí, creo que es una buena cantidad de versículos. Amén. Entonces, bueno, mientras las demás personas se van uniendo a la transmisión, oremos para que sea el Señor Jesús estando con nosotros en esta noche, dándonos el entendimiento, dándonos el saber en su palabra, y que sea Él guiando nuestras palabras para hacer lo bueno delante de Él, leer su palabra, que nos dé esa sabiduría para entender todo lo que vamos a leer en esta noche. Señor Jesucristo, gracias te queremos dar, Dios, en esta noche. Una vez más, porque podemos estar reunidos en tu nombre, Dios, aquí en transmisión, Dios, en vivo por medio de Facebook con mis hermanos, Señor. Bendícelos a aquellos que están ahí, Dios, ayúdalos, Dios de la gloria, si tienen alguna dificultad, si tienen algún problema, Señor. Escucha, por favor, Padre, sus oraciones, Señor, porque tú sabes que todos tenemos necesidad de algo en algún momento, Señor. Algunos podemos estar enfermos, algunos podemos estar en dificultades económicas, Dios, en dificultades personales, Señor. Que seas tú escuchando, por favor, nuestras oraciones, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, porque sabemos que tú eres nuestro ayudador, Dios. Bendecimos, Señor Jesús, tu palabra en esta noche, y que seas tú, Dios, hablando por medio de ella a nuestros corazones. Transfórmanos, Dios. Cambia lo malo que hay en nosotros por medio de la lectura en tu palabra, Señor. Que entendamos y comprendamos qué es lo bueno que hay en tu palabra y lo bueno que debemos hacer nosotros delante de ti, Señor, porque tu palabra dice que nosotros hemos sido creados, Señor, para buenas obras, Dios, que hemos sido hechos para todo lo bueno, Señor Jesús, que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, todo lo que sea de honra, todo lo que sea bueno y todo lo que sea honorable, Señor Jesús, eso debemos hacer y eso debemos pensar. Bendecimos, Señor Jesús, tu nombre nuevamente, y te pedimos que seas tú, Dios, colocando las palabras en nuestras bocas en esta noche. Bendice a mis hermanos y ayúdanos a tener una lectura más fluida cada noche. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces comencemos con Juan capítulo 4. Dice: Jesús y la mujer samaritana. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que
que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid a ver. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que en la siembra goce, para que en la siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he venido a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor,
y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Capítulo 5. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no se te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, el que tenéis, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Bueno, hermanos, entonces acá vemos, pues acá digamos, que he notado, digamos, en Juan, que Juan nos ha contado, digamos, algunas historias diferentes a las que ya habíamos leído en los demás libros, ¿cierto? Y esto, pues, digamos, me asombro porque este Juan que escribió este libro es Juan, no Juan el Bautista, sino el apóstol Juan, ¿cierto? El que caminaba a diario con Jesús, el que iba a todas partes con Jesús. Juan era uno de los tres, como digamos, tres discípulos más cercanos a Jesús, ¿cierto? Estaban Pedro, Juan y Jacobo, ¿cierto? Entonces Juan era uno de los más cercanos a Jesús, ¿cierto? Entonces acá Jesús nos empieza a narrar varias historias, ¿cierto, Naita? ¿Cierto que sí? No. Muy bien. Entonces, bueno, la primera historia que nos narra aquí, que no habíamos leído anteriormente, es Jesús y la mujer samaritana, ¿cierto? Y entonces aquí Jesús dice la historia que Jesús llega a un pozo y le pide a una mujer samaritana que le dé de beber, ¿cierto? Y ella se queda sorprendida porque en ese tiempo los judíos no se relacionaban con los samaritanos ni con otros pueblos que ellos llamaban gentiles, ¿cierto? Eran así como, o sea, los judíos creían como impuros, digámoslo así, a los demás pueblos, ¿cierto? Entonces esta mujer se quedó sorprendida al ver que Jesús, un judío, digámoslo así, le estaba hablando a ella y le estaba pidiendo de beber, ¿cierto? Le estaba diciendo, dame de beber agua. Y ahí es donde el Señor Jesús, bueno, entre varias palabras que le dice que él le podría dar a ella de beber agua viva, ¿cierto? Agua con la que ella nunca más tendría sed. Pero ella, digamos, no lo entendió en ese momento. Ella pensó que era agua física. ¿Sí? Agua física. Que ella iba a tomar, tomo este vasito de agua y ya no vuelvo a tener sed. No. Sino que el Señor Jesucristo estaba hablando en ese momento como de su Espíritu Santo, ¿cierto? Y haciendo referencia a que muchas veces nosotros cuando tenemos como un deseo de algo, cuando tenemos como una sequía en nuestras vidas, vamos y bebemos de algo, ¿cierto? Entonces hay algunos que se sienten mal y van y toman alcohol, ¿cierto? Y se llenan y se les quita la sed espiritual en ese momento mientras beben, ¿cierto? Pero después de esa borrachera, ¿qué pasa?
al otro día, ¿qué pasa? Tienen más sed, ¿cierto? Tras de que se levantan bien enfermos, al otro día vuelven a tener esa sed, ¿cierto? Esas ansias. Lo mismo con el dinero, con las mujeres, con todas las cosas que nosotros creemos que, uy, las fiestas, voy a ir a la fiesta y me siento chévere allá, pero ya después vuelvo a estar, ¿cierto? Dijo que sí. ¿Vuelvo a estar qué? Vivo. ¿Vuelvo a estar vivo? Ponga atención, ¿bueno? Entonces, nosotros volvemos a estar así como otra vez, así con esa sed espiritual. Pero el Señor Jesucristo nos decía que no, que Él tiene una agua viva verdaderamente y que esa agua viva, digamos, aquí no lo explica, ¿sí? Pero más adelante nos damos cuenta que esa agua viva de la que Él nos habla es su Espíritu Santo. Él dice que de nosotros brotaría como fuentes de agua viva, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, ya no vamos a tener más sed de otra cosa, sino que vamos siempre a su fuente de agua viva, siempre vamos a su palabra, siempre vamos a su presencia, ¿cierto? Porque de ahí es donde brota esa agua. Y un verdadero cristiano no va a tener más sed de, uy, no, yo para no sentirme más mal voy a drogarme, o voy a alcoholizarme, o voy a ir a la fiesta, o esto, no, ¿cierto? Porque esa fuente de agua viva que hay en nosotros, que es el Espíritu Santo, es eterna, ¿cierto? Y esa agua jamás nos va a volver a permitir tener sed, ¿cierto? De pronto en este cuerpo aún tengamos nuestras debilidades, aún tengamos nuestras fallas, ¿cierto? Pero dice la palabra que cuando tengamos nuestros nuevos cuerpos, ¿cierto? En la resurrección de los muertos, dice el Señor Jesús, por acá más adelantico en un versículo habla el Señor sobre eso, tendremos ya cuerpos gloriosos, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos esa era la primera historia que el Señor nos hablaba ahí, y obviamente pues digamos él se les declara como el Cristo a estas personas de Samaria, ¿cierto? Y dice que muchos creyeron en Él, y decía el Señor Jesucristo, decía digamos ellos, la mujer samaritana le decía más bien a Él, le decía, nosotros adoramos en este monte, y los judíos adoran en Jerusalén, pero el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Que se llegará el día en que en Jerusalén ya no adorarán más al Padre, ¿cierto? Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, ¿cierto? Porque ¿qué pasó? Después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó y envió a sus apóstoles, todos los judíos rechazaron al Señor Jesús. Entonces, ¿qué hizo Él? Él abrió las puertas para que fueran todos sus apóstoles a todas las naciones del mundo a predicar el Evangelio, ¿cierto? Por eso es que nosotros acá conocemos al Señor Jesucristo y le adoramos desde acá. Pero si ustedes muchas veces van a Israel, en Israel la gran mayoría de personas no creen en el Señor Jesucristo, ¿sí? Ellos siguen negando al Señor Jesús, y por eso dice acá que ellos no le creen porque no aceptan, ¿sí? O no leen bien las Escrituras o el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento da testimonio del Señor Jesús, ¿sí? Nosotros muchas veces cuando leemos el Antiguo Testamento no es que aparezca la palabra Jesucristo, ¿cierto? Pero sí en muchas partes habla digamos en Isaías, cuando habla de que, digamos, el Cristo iba a ser inmolado por nuestros pecados, que iba a ser el príncipe de paz. Sobre el príncipe de paz. Bueno, hace muchas referencias a Cristo, pero ellos están en este momento lamentablemente cegados espiritualmente y no pueden ver esto, ¿cierto? Ellos no lo conocen, y ahí es donde, bueno, digamos lo que hablábamos que día. Son creación de Dios, pero lamentablemente si no creen en el Señor Jesucristo, no se pueden considerar como hermanos, porque dice que el único camino al Padre es el Hijo, ¿cierto? Que es Jesús. Y ellos si no creen a Jesús, yo me quedaba muy impactado la vez pasada, yo vi un video de entrevistas a los judíos. Y les preguntaban, bueno, para ustedes, ¿quién es Jesús? Y ellos todos, o sea, la gran mayoría respondían, no, Jesús era solo un profeta, Jesús era solo otro hombre,
Jesús era no sé quién. O sea, ellos daban muchos calificativos, pero ninguno de ellos decía que Jesús era Dios. ¿Sí? Y ninguno de ellos decía que Jesús era el Cristo, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque ellos se niegan y digamos en este momento tienen sus ojos vendados espiritualmente para ver la verdad de que es Jesús, ¿sí? Pero bueno, digamos ellos tendrán su momento en que el Señor Jesús les permita ver correctamente, les permita ver que Él verdaderamente es el Salvador, pero pues esto bíblicamente ya sucederá más adelante en lo que llamamos la gran tribulación. Amén. Y bueno, después ya vemos los demás milagros que empieza a contar el Señor Jesús. Otra historia nueva que encontramos aquí en esta es el paralítico de Betesda, que tampoco la habíamos escuchado en los demás libros, ¿cierto? Y pues ya después habla sobre lo de la autoridad del Hijo, que era lo que les veníamos comentando, ¿cierto? Dice la palabra, el Señor Jesús, que Él es el Hijo, ¿cierto? Pero que Él no hace nada. No hacía la voluntad de Él, sino la de Dios. Que Él no hacía nada por sí mismo, sino la voluntad del que lo envió. ¿Y quién lo envió? Pues el Padre, ¿cierto? Entonces Él empieza ahí a hablar, a recapitular cosas de por qué, digamos, deberían creer en Él. Él decía que sus obras, ¿sí? O sea, lo que Él hacía, era testimonio de quién era Él, ¿cierto? Que Él hacía milagros, que Él hacía sanaciones, bueno, que Él hacía todo lo bueno, Él no cometió ningún pecado. Y Él decía que sus obras apoyaban quién era Él, ¿cierto? Pero los judíos aún así no le creían, aún así lo rechazaban, ¿cierto? Bueno, ¿quién más hablaba acá? Bueno, no, yo creo que toda esta partecita, bueno, habla todo lo que es desde la autoridad del Hijo, pasando hasta los testigos de Cristo, pues digamos es muy similar sobre la autoridad de nuestro Señor Jesús, de que Dios Padre fue quien lo envió a Él y Él solamente estaba haciendo la voluntad de Dios acá en la tierra, ¿cierto? Que era predicar el Evangelio, ¿cierto? Para que los judíos lo creyesen, ¿cierto? Dice acá la palabra que la salvación viene por los judíos, ¿cierto? Entonces la salvación vino por los judíos, ¿cierto? Y no por Cristo, y vino a ellos. A ellos fue quienes se les manifestó la palabra en un principio. A ellos se les mostró Cristo, a ellos les enseñó el Señor Jesucristo, porque si ustedes miran, los 12 apóstoles, pues todos eran judíos, ¿cierto? Y todos sus demás discípulos eran también judíos, ¿cierto? Pero ya después de que, cuando ya empecemos a leer ahorita Hechos, cuando terminemos Juan, vamos a empezar a ver que los judíos rechazaban continuamente el Evangelio. Entonces ahí es donde el Señor Jesucristo le da una visión a Pedro, ¿cierto? Para que empiece a ver, para que empiece a comprender más bien de que todos los seres humanos tenían que llevársele el Evangelio. Y así se cumpliría pues lo que él dijo acá, que en Jerusalén, que llegaría el tiempo en que en Jerusalén ya no adorarían al Padre, ¿cierto? Y se supone que pues Jerusalén es como la ciudad más importante de la Biblia, ¿cierto? Es la ciudad, digámoslo así, santa de Dios, ¿sí? Pero lamentablemente en estos tiempos vemos que Jerusalén pues está totalmente volcada a otras cosas. Incluso, digamos, es sorprendente saber, no recuerdo si es que Jerusalén o Tel Aviv es la otra ciudad. Bueno, el tal es que en Israel está la capital mundial del homosexualismo, ¿sí? No recuerdo si es Jerusalén o esta otra capital, Tel Aviv, pero sí, digamos allá, o sea, las ciudades allá en Israel la declararon así como la capital mundial de todo este conjunto LGTBIQ, XYZ, todo eso, ¿sí? Entonces yo digo, wow, tremendo que digamos estas personas hayan desplazado tanto a Dios y le hayan abierto más
las puertas a A las otras tinieblas. creencias, a otras cosas malvadas y que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, pues ahí vemos, hermanos, que estamos en tiempos finales, pues que el Señor está próximo a venir. No sabemos si vendrá hoy, si vendrá mañana, si vendrá en un año, si vendrá en 6. ¿Sí? Lo que sí estamos seguros es que cada día, con más cosas de lo que vemos, sabemos que la venida del Señor está cerca. Amén. Entonces, pues estemos preparándonos, estemos leyendo la palabra. Sí, lo felicito a usted que está ahí con nosotros leyendo la palabra noche tras noche. Sabemos que esto muchas veces uno dice, ay, no, otra vez, no sé qué. Sí, pero no desfallezcamos. Es la carne la que lo quiere poner a uno ahí como con la pereza, como con el, ay, no quiero hoy. ¿Sí? Pero ¿qué otra cosa tenemos para hacer a estas horas? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Ponernos a ver tele? ¿Ponernos a ver una novela? ¿Ponernos a ver? ¿No? ¿Cierto? Entonces, invirtamos esto. Nos estamos demorando, ¿cuánto? ¿Media hora? ¿Sí? Media hora, 40 minutos. ¿Cierto? Entonces, eso es un tiempo para Dios con el que vamos a poder ir creciendo espiritualmente día a día. Y pues a ustedes que están ahí los felicito. Les doy muchas gracias por acompañarnos digamos, a mi papá, a la señora Esperanza, a la hermana Carmen, a Wilson, a la hermana Beatriz, a los pastores que están ahí. Y pues si hay otra personita por ahí, pues muchos saludos también. No, en este momento no recuerdo quién más. Pero pues muchas gracias por estar ahí todas las noches acompañándonos. Y pues nada, los esperamos nuevamente mañana a las 8 de la noche para continuar con los siguientes capítulos. Y pues no sé si tú vayas a... No, pues sí me gustaría que pues allá todos ustedes resaltaran este versículo que, wow, me encantó mucho del capítulo 5, el verso 39, y es una vez más ahí el Señor diciéndonos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo dije, uy, no tengo el marcador acá para subrayarlo. Pero es muy tremendo ese versículo porque aún más ahí el Señor nos insta que debemos estar escudriñando su palabra, porque ahí es donde vamos a conocer la verdad, vamos a conocer más a Jesús, porque eso fue lo que hizo Jesús con la mujer samaritana, para que lo supiera primeramente conocer y sellara con su Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo que cuál es la importancia de escudriñar la palabra para que no seamos engañados y confundidos, porque pues lo que decía ahorita mi esposo, en serio, tenaz como muchos están siendo cegados, no se quieren quitar la venda de los ojos y quieren creer en las cosas oscuras y piensan que eso está bien y no. Están haciendo todo lo contrario que está aquí escrito en la palabra de Dios. Amén. Sí, muy bien. Ese versículo lo iba también a decir, pero se me pasó. Sí. Bueno, entonces no siendo nada más, hermanos, Dios les bendiga y pues oremos para quedar despedidos. Señor, gracias te queremos dar, Dios, una vez más por tu palabra en esta noche, Señor, porque sabemos que en ella es donde encontramos el testimonio de ti, Señor, de quién eres tú, Señor, porque tú estabas desde el principio, desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Sabemos que tú eras Dios, que tú eres Dios, que tú desde siempre has existido, amado Señor Jesús. Sabemos que por ti y para ti fueron todas las cosas hechas, bendito Rey, y te damos gracias, amado Señor Jesús, por habernos llamado, por habernos escogido, Señor, para este ministerio, Dios de la gloria, para todos los que estamos aquí reunidos, Señor, porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros y es que obedezcamos tu palabra, Señor, porque tú nos has creado nuevamente, nos has dado vida eterna, Señor Jesús, nos has hecho esa nueva criatura, Señor Jesús, pero no para hacer nuestras voluntades, sino para hacer la voluntad de nuestro Padre bendito. Gracias te queremos dar, Señor, por mis hermanos que están allí reunidos, que están allí pendientes de tu palabra todas las noches, Señor. Bendícelos, guárdalos, protégelos. Ayúdalos, Señor Jesús, a continuar por este camino, Señor, con mucha energía, Señor, con mucho poder, Señor Jesús, que continúen leyendo tu palabra, Señor, que no desfallezcan ninguna noche, que no piensen, Señor, en abandonar esta lectura, Señor, porque apenas estamos en el principio, Señor, apenas estamos en el día número 26 y aún nos hacen falta leer
varios libros del Nuevo Testamento. Bendecimos, Señor Jesús, tu nombre y te pedimos, Dios, guardes nuestros sueños y nos ayudes a dormir en paz y en tranquilidad. Amén y amén. Amén. Bueno, Chao, hermanos, Dios les bendiga. Dios bendiga, nos estamos hablando el día de mañana. Oiga. Oiga.